Estos Rockies han vuelto a mover ficha en el ranking personal y se han colocado por delante de los Gens Top Pro, porque aunque aquellos lucen muy bien en voces y dinámica, aquí la claridad en agudos y el equilibrio general encajan mejor con mi perfil sonoro, ganándose un segundo puesto justo detrás de los imbatibles Monarch MK4 y dejando un plot twist de los que se celebran levantando ceja y bajando el volumen con elegancia como si fuera un fader de estudio. Dicho esto, el producto entra por los ojos y por la caja. Presentación cuidada con estuche redondo de cuero, cable modular con puntas intercambiables de 3,5 milímetros y 4,4 milímetros, y un arsenal de ARTIPS que incluye los de silicona de núcleo azul, los Nice HK07 y los C04 de silicona líquida, además de cepillo de limpieza, cajas para puntas, manual y tarjeta de garantía. Y la tienda oficial me envió un set de P03 por la demora del pedido. Detalle que sienta como cuando el camarero te trae croqueta extra y te guiña un ojo por el retraso inesperado en la cocina. Las carcasas de resina llevan placas frontales de piedra natural pietersita y cada unidad es única, que es la manera elegante de decir que además de sonar bien, hacen conversación sin que tengas que sacar el álbum entero de la última escapada de verano, porque el brillo de la piedra ya hace de tarjeta de presentación. En el oído se notan de tamaño medio con forma semi-custom y un ajuste estable para uso tranquilo, aunque el cable, siendo de calidad y con conectores de 2 pines de 0,78 milímetros e intervalo modular atornillable, es algo rígido y sin deslizante de barbilla. En especificaciones, aquí hay artillería seria. Un controlador dinámico de 10 milímetros con recubrimiento de berilio para el grave, 2 Balanced Armature Knolls para medios y 2 electrostáticos Sonion para el extremo alto, con impedancia de 9,8 ohmios, sensibilidad de 121 decibelios por voltio y respuesta de 20 hercios a 20.000 hercios, que se traduce en facilidad de manejo con fuentes modestas y chispa arriba bien dibujada. Para moverlos, un buen dongle de baja impedancia ya te pone una sonrisa, y con un reproductor dedicado se gana algo de control en grave y limpieza global, sin necesidad de montar un altar portátil en la mochila. Con el rodaje, unas 30 a 40 horas acaban de asentar la zona alta y cohesionan un poco los cruces, sin cambio de personalidad radical. En construcción también hay detalles útiles. Boquilla metálica con rejilla y puertos de ventilación visibles en la carcasa para aliviar presión y que el controlador dinámico respire sin convertir el canal auditivo en una cámara sellada. El perfil sonoro apuesta por una base neutra con realce de subgrave y un techo aireado gracias a los electrostáticos, con un grave de buena textura y pegada contenida, medios limpios sin empalago y un agudo extendido que saca microdetalle, manteniendo la elegancia de una U discreta y bien recortada. Los medios priorizan contorno y claridad antes que calidez y pecho, con timbre de Balanced Armature ligeramente seco frente a un dinámico más jugoso, por lo que las voces quedan nítidas pero no adelantadas. Arriba hay brillo, aire y mucha información, y a volúmenes altos puede aparecer dureza en grabaciones afiladas, así que la zona de confort está entre medio y medio alto con cabeza. La escena abre en anchura y altura medias con separación limpia y una imagen bien colocada, y con rock, metal, indie y clásica la combinación de capas y velocidad luce especialmente bien. En canciones concretas, con Bad Guy de Billie Eilish se aprecia el subgrave controlado y el ataque seco sin invadir medios. Con Someone New de Hozier, la voz queda limpia y centrada sin engordar artificialmente. Y con Clair de Lune de Debussy en versión orquestal, los agudos muestran aire y extensión sin volverse punzantes. Con las puntas, las C04 de silicona líquida dan más sellado y equilibrio manteniendo aire arriba, y las de núcleo azul abren un poco la zona alta y dejan el conjunto más fresco. Con las P03 transparentes de silicona líquida que me regalaron por la demora, es donde he encontrado el sonido más aireado, y junto a las C04 son las más cómodas sin necesidad de recurrir a otras marcas. Aún así, he probado varias, y si buscas aún más aire en este modelo, las Divinus Velvet Prism muestran un punto extra, por poco que sea.
Para exprimir ese carácter, prueba subir una talla en las puntas, que mejor sellen sin forzar, y asegúrate de no tapar los orificios de ventilación. Así mantienes el grave controlado y el agudo respirando con naturalidad. En comparativa, los Sens Top Pro aún enamoran por la presentación vocal y la dinámica que entra sola, pero aquí la claridad y el aire electrostático acaban imponiéndose en el día a día. Aparte de que con un solo driver dinámico siento unos graves más agradables que con el doble dinámico de los Top Pro, aún sin ser las frecuencias graves el plato fuerte de ninguno de los dos. Mientras que frente a los Senior Mega 5 SST, que comparten una configuración exacta de drivers, suenan más tensos y técnicos. Pros claros: construcción con placas de pietercita, paquete de accesorios de nivel con cable modular, graves texturizados y rápidos, agudos extensos y escena ordenada, y contras evidentes. Cable algo rígido, sin ajuste de barbilla, escena de tamaño correcto sin extravagancias y una zona alta que, si te pasas de gas con el potenciómetro, te pide levantar el pie como si hubiera radar en la autovía. Pero siguen siendo unos agudos mejor resueltos y controlados y menos brillantes que los de los Top Pro. En precio se mueven alrededor de los $499 americanos según listados y lanzamientos, y por lo que ofrecen en afinación moderna, detalle en agudos, textura de graves y paquete completo, la relación calidad-precio queda muy bien apuntalada para quien prioriza claridad y aire sin renunciar a un subgrave con fundamento. Además, estos IM demuestran que no es necesario tanta cantidad de drivers para sonar mejor. Al final es cómo los gestionas, y con los que montan estos Rockies el resultado, dentro de mis gustos musicales y de afinación, es mucho más satisfactorio que los 10 drivers por lado de los Sens Top Pro. En ese contexto no necesitan amplificación pesada para brillar y agradecen fuentes limpias de baja impedancia, de modo que con un buen dongle ya tienes la fiesta montada. Si te ha gustado el video, deja un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo siguiente. En la descripción tienes los enlaces de compra y el ranking del canal con todos los modelos vistos hasta ahora. Y cuéntame en comentarios qué AirTips prefieres en estos Rockies, entre las C04, las 07 o las de núcleo azul. Y si te has pasado al club de las P03 por comodidad o por ese sellado que enamora más que el pan calentito de la mañana.